Gracias, Lali. Sí, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por invitarme. Y bueno, para mí también un verdadero placer poder ser parte hoy de tu programa. Gracias, Matías. Bueno, como dije, crearon la Red Federal para la Ujú. Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Nos gustaría que nos cuenten, que nos cuentes qué es esta red, qué objetivos persiguen, cómo están trabajando internamente este tema, porque he visto también que tienen comisiones de trabajo sobre todos los temas. Contanos un Sí, poco más. así es. Bueno, ni bien se dio el resultado del balotaje el año pasado, en noviembre, con un grupo de organizaciones, primero más que nada del ámbito judicial, de la abogacía, de organismos de derechos humanos y, bueno, y organizaciones sindicales. Pensamos que era un momento que si Milei cumplía algunas de las cuestiones con las cuales fue amenazando en la campaña, y entendíamos que por los que se estaba rodeando en ese sentido iba a ser muy similar a las políticas que llevaron a cabo los gobiernos de Macri, el de Menem, e incluso también, salvando las distancias obviamente, pero mucho tiene que ver el plan económico también con la última dictadura cívico-militar. Así que entendimos que era imperiosa y necesaria generar un ámbito de articulación unitario, de la mayor unidad posible y en el sentido más amplio, que intentara dar respuestas a esa violencia institucional, a las reformas legales e institucionales que pretendía o venía anunciando Milei. Y ni bien asumió, de hecho el 12 de diciembre fue la primera reunión plenaria que tuvimos como red, donde la verdad que la convocatoria superó cualquier tipo de expectativa, y además se sumaron también organizaciones sociales, culturales, religiosas, barriales, políticas. La verdad que fue algo evidentemente que muy necesario, donde todos estábamos partiendo, ¿no?, de un diagnóstico similar, con muchísima preocupación. De hecho, ese mismo día se estaba anunciando por parte de Caputo lo que iba a ser el plan económico del gobierno, y pocas horas después se anunció el protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich, con lo cual ya desde el vamos, evidentemente la convocatoria de nuestra parte fue acertada. Con el devenir de los días, bueno, eso fue plasmándose así. Primero con el DNU número 70, de los cuales la red aparte fue uno de los quienes iniciamos este, uno de los amparos, ¿no?, contra este, ese decreto que no tiene ningún tipo de necesidad ni urgencia, y que aparte se proponía desde ese instrumento prácticamente hacer reformas constitucionales, y además que le sirviera como herramienta de gobierno, ¿no?, para seguir gobernando por decreto, eliminando o derogando leyes por ese mecanismo, ¿no? Por el decreto, Y disolver organismos. que tenemos que decir, Matías, perdóname que te interrumpa, Sí, que sí, sí, el por favor. decreto 7023 está vigente. Efectivamente, Exactamente, una sola de las cámaras del Congreso lo rechazó, y el decreto de necesidad de exactamente. urgencia, si no se rechaza por ambas cámaras, continúa vigente. O sea, el daño es permanente, y en función de ese decreto se están tomando medidas que afectan a toda la ciudadanía, a todo el pueblo. Exactamente, sí, sí. Bueno, de ahí se desreguló todas las tarifas, ¿no?, de los servicios públicos, del transporte, se derogó la ley de alquileres. Tengamos en cuenta que en la zona metropolitana, ¿no?, en el AMBA, el 60% de los que aquí vivimos alquilamos, con lo cual es una cosa trascendental de todos los días, lo que acabo de nombrar: transporte, tarifas y alquileres, y ni hablar de todo el resto de las reformas que hace. Pero digo, para ir a lo más sencillo, a lo más cotidiano, hasta incluso mete reforma a eso. Aprovecho, iba a comentar que, entre otras de las cosas que ahora iba a describir que hacemos en la red, nos hemos sumado a la campaña nacional por la recolección de 1 millón de firmas para la anulación del DNU 70, porque no solo bastaría con su derogación,
que ojalá eso la Cámara de Diputados, que es como vos bien señalabas recién, que es la que falta tratarlo, o sea, lo rechace y así quede derogado, pero planteamos incluso ir por su anulación para retrotraer los efectos tan perniciosos, tan negativos a todo el pueblo, que viene ya en estos más de 10 meses, ¿no? O casi 10 meses desde su vigencia. Pero bueno, te decía, digo, desde la red también, otra de las cuestiones que enseguida entendimos que teníamos que dar como respuestas era organizar las guardias jurídicas, que si bien hacía ya varios años, sobre todo durante el gobierno de Macri, muchas organizaciones y organismos de derechos humanos ponían a disposición sus equipos jurídicos, ¿no? De abogados y abogadas para asistir en los casos de represión o detenciones en ese marco. Eh, de alguna manera establecer, ¿no? Como una especie de guardia para las movilizaciones, en el caso, bueno, ante este anunciado protocolo antiprotesta que se avisoraba, y así lo fue, ¿no? De detenciones arbitrarias, de otra vez violencia policial, como nos habíamos desacostumbrado casi en estos 20 años, ¿no? Después del 2001, salvo esta excepción que decía en el gobierno de Macri, donde otra vez Patricia Bullrich había sido ministra de Seguridad también. Bueno, esa fue una de las tareas, pero además también después coordinar las asistencias jurídicas en el caso de las detenciones. Y así lo fue, lamentablemente, a lo largo de todos estos meses. Tuvimos que, digamos, bastante trabajo en ese sentido, pero creo que fue algo muy provechoso. No solo organizar, coordinar, centralizar la guardia jurídica, ¿no? De estos equipos de abogados y abogadas para los casos de represión, además también en lo posterior, en el caso de las elecciones, poder coordinar las defensas, incluso no solo las que asumieran estos equipos jurídicos de la red, sino además también poder coordinar con las defensas particulares, privadas o las defensorías oficiales, la defensa, para todos tener, digamos, un criterio medianamente común, ¿no? Poder fijar una estrategia similar y no cada uno, cada una por su parte. Creo que eso también fue muy valioso. Otra de las cuestiones, no me quiero extender mucho más, pero son muchas las tareas que venimos desarrollando y asumiendo. Por ejemplo, fuimos una de los que presentamos, o mejor dicho, fuimos los primeros en denunciar el uso de estos gases tóxicos en las represiones, que no sabemos su componente, no sabemos si son tóxicos por alguno de sus compuestos químicos o si por el uso después de su vencimiento. O sea, los gases se detectaron en muchos casos que estaban hace más de 2 años vencidos. Y, Lo cierto es que, ese sí, tema, te Lali, interrumpo decime. medio segundo, ese tema de averiguar efectivamente de qué están compuestos estos gases, ¿no se determinó, no se investigó a nivel judicial en los casos de represión, de prisión que hubo en las manifestaciones, en las protestas? No, no se sabe. Por lo menos a nosotros, que somos quienes hicimos esta denuncia acompañando a muchas de las víctimas y testigos, eh, desde el juzgado ni de la fiscalía aún se nos ha informado, no nos aceptaron como querellantes, por ende no tenemos acceso a la causa penal. Bueno, eso es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Pues, ahora, lo cierto es que tampoco eso se ha hecho público, digamos, no se ha establecido si hay, además de un mal uso, ¿no? Por la cercanía, que en lo que eso se usa sobre las personas, ¿no? Apuntando directamente y a muy corta distancia, si por los componentes, si por la fecha de vencimiento, eso no se ha comunicado, no se ha establecido. Es parte, digamos, del oscurantismo con el cual también se maneja este gobierno, pero bueno, evidentemente el resto de los poderes del Estado también son cómplices, ¿no? El legislativo, por ejemplo, en no rechazar el DNU, el judicial en no dar estas respuestas, bueno, el legislativo también en haberle aprobado la ley de bases, que después también me iba a referir, o incluso los poderes ejecutivos provinciales que fueron parte del Pacto de Mayo que se firmó en agosto. Lamentablemente cuenta con demasiados cómplices Ujú, ujú. Poder Ejecutivo nacional. Y
decía, nosotros lo hemos señalado como un elemento de tortura el uso de este gas tóxico porque los efectos duran por más de 48 horas, casi 3 días, quemando la piel de las personas, completamente, digamos, irritados. Este, es la verdad que algo que jamás había usado acá. Se supone que el gas lacrimógeno tiene que ser algo que se arroja en un lugar abierto, como disuasivo, ¿no? Para Movilizar, acelerar si una te quieres. Claro. desconcentración, digamos, ¿no? Claro, y no sobre los ojos, la boca, la piel de las personas, incluso, bueno, imagínate en la represión que hubo el día de la movilización contra el veto al aumento de la movilidad jubilatoria, que lucía no solo sobre personas mayores de edad, sino incluso con niños y contra niñas, ¿no? Este, digamos, si eso, si hubiera sido uno de estos gases, el daño que hubiera producido sobre esos niños y niñas, muy grande. Pero bueno, hemos ido con la red también a hacer presentaciones ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, entendiendo, bueno, que todas estas políticas son violatorias de los derechos humanos en el sentido que, bueno, a ver, disolvió el Ministerio de Mujeres y Diversidades, cerró el INADI, se metió con la ANDIS, que es la Agencia de Discapacidad, también el Instituto de Asuntos Indígenas. Eh, lo que tiene que ver, bueno, con el RI, con el protocolo antiprotesta, con los despidos en el Estado, las reformas laborales, son todas vulneraciones a los derechos humanos, a los derechos de los colectivos, organizados, de las minorías, de los trabajadores y trabajadoras, de sus organizaciones, la verdad que estamos viviendo en un gobierno completamente autoritario, un gobierno de facto en el sentido de cómo gobierna, digo, independientemente de cómo haya accedido al gobierno. Pero bueno, si todas las medidas que toma son a través de decreto o valiéndose de lo que para nosotros también es una ley eh, valga, digamos, por ahí el juego de palabras, pero digamos, ilegal e inconstitucional, como lo es la ley de base, incluso por el procedimiento que llevó a cabo, bueno, no habla a las claras, digamos, de mucho apego democrático e inconstitucional por parte de este gobierno, ¿no? Así que en ese marco es que la red viene actuando, somos ya más de 110 organizaciones, sí, tenemos trabajo de comisiones, la de comunicación, la de laboral, la de institucional, tenemos también la de capacitación. La verdad que estamos muy, este, no sé si contentos es la palabra en este marco, pero la Pero muy verdad que es, activos, pero muy activos. seguro y muy orgulloso de lo que venimos haciendo y lo que se ha generado alrededor de la red y la verdad que con mucha expectativa y sentimos que hay un gran potencial además para seguir creciendo. Como su nombre lo indica, la idea es desarrollarnos en todo el país, asumir las agendas, digamos, de cada una de las provincias, no solo en el plano represivo, sino también, bueno, en lo institucional, en lo legal. Digo, acá nosotros hemos planteado y hemos participado en las audiencias, también hemos hecho actividades, vamos haciendo formaciones en lo que tiene que ver con las reformas legales, las reformas penales, la ley de baja edad de imputabilidad, la ley de reiterancia. Estamos intentando abordar todas esas cuestiones, bueno, desde la red. Por eso decía, bueno, como decías vos, digo, aparte de activos, decía yo, digo, también con mucha expectativa de lo que podemos hacer desde la red y lo que podamos aportar a nuestra ciudadanía, ¿no? Y Matías, y en temas de diálogo, porque a veces el diálogo interinstitucional con organizaciones tan masivas como estas, la red está teniendo presencia en las 23 provincias, bueno, también la tiene la federación que vos integrás, de la que sos secretario general, pero en materia de diálogo, acercamientos institucionales o con el legislativo, con el ejecutivo, contanos cómo está eso, porque indudablemente ustedes están planteando una revisión de la agenda democrática en el marco de esta red y además
una mirada o una revisión también del paradigma democrático. ¿Qué es esto? ¿Qué democracia es esta? ¿No? Me imagino que conversan, se pueden encontrar, se puede discutir. ¿Cómo está ese tema? Bien, sí, efectivamente. Bueno, la red del funcionamiento es, tenemos reuniones plenarias periódicamente, intentamos más o menos cada 20 días, y no, como mucho una vez por mes, tener reuniones que intentamos también ir rotando las sedes donde las hacemos, si bien buena parte de ellas se hacen en nuestra sede, la de la Federación Judicial Argentina. También intentamos ir llevando esas reuniones a las distintas organizaciones que componen la red. Hay participación incluso, bueno, de ex ministros, funcionarios, de poderes ejecutivos anteriores, también de magistrados, magistradas actuales y pasados. Además, bueno, hemos ido participando de algunas audiencias públicas en el Congreso, hemos mantenido reuniones con bloques legislativos, con diputados, con senadores, hemos enviado presentaciones a las autoridades legislativas, judiciales. Intentamos mantener, sí, abiertos canales de diálogo, justamente para poder plantear, llevar nuestras visiones, argumentos, fundamentos, cuando se pretenden estas modificaciones legales a las que referíamos o refería anteriormente, pero además también muchas veces también como posibilidades de llevar adelante algunas gestiones, ¿no es cierto?, ante las autoridades por estas flagrantes violaciones que se hace sobre los derechos de las personas, conocer, saber los paraderos, las condiciones de detención. No nos olvidemos, hubo 33 detenidos, detenidas por lo de la ley Bases. Bueno, la red fue uno de los que presentó un amicus curia para solicitar, ¿no?, por la integridad física y las condiciones de detención de esos compañeros y compañeras, además de estar coordinando, como decía antes, las asistencias y la defensa jurídica que tuvieron los compañeros y compañeras. Parte también encabezamos toda una campaña internacional de recolección de firmas, de apoyo de distintas organizaciones e instituciones del mundo. Y bueno, en eso hemos mantenido diálogo con los magistrados, con funcionarios que fueron interviniendo, también con otros diputados y senadores para que se sumen a esos planteos, a las distintas acciones y actividades que se estuvieron haciendo en ese marco, coordinando con los distintos espacios, porque bueno, algo que yo no mencioné antes, y tiene que ver con este diálogo que vos planteabas entre las instituciones, entre las distintas organizaciones. Quienes integramos la red, digo, bueno, venimos de muchos años por ahí en otros ámbitos y espacios de desencuentros, pero este Poder Ejecutivo ha logrado que quienes, bueno, teníamos algunas visiones distintas hace un tiempo, las hayamos dejado, sí, unirnos, dejarlas de lado, estar juntos. Y bueno, nadie desconoce que en el plano de los derechos humanos, por un lado está la mesa de organismos, por el otro está el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, de hecho ha sido muy dificultoso en los últimos años lograr que volviese a haber una sola marcha del 24 de marzo. Sin embargo, en la red participan organismos y organizaciones de ambos espacios. Bien. Incluso, bueno, también de aquellos que están por fuera de esos dos, que son independientes. En el plano sindical participamos organizaciones que somos de ambas CTAs e incluso también hasta de la CGT, o sea, de las 3 centrales obreras. En todo lo que haya 2 o 3 organizaciones, sea del ámbito judicial, de la abogacía, jurídico, social, bueno, participan las 2 o 3 que hay. Pasa con hijos, pasa con hermanos, pasa con los abogados laboralistas, o sea, la verdad que hemos, y lo digo con orgullo, más allá de que haya sido una necesidad,
imperiosa, que nos uniéramos frente a este enemigo tan poderoso que tenemos, encarnado ahí en el gobierno, que haber podido construir un ámbito tan amplio de unidad, de articulación, de Es discusión, de una buenísima reflexión, de debate. noticia. Es Exactamente, y la fabuloso, verdad que creo que era lo mínimo que podíamos hacer lo que se para necesita. nuestro pueblo en esta etapa. Sí, claro, terrible. Y volviendo, porque ayer estuvo la movilización por el financiamiento universitario, para evitar el veto que al final ocurrió, como decíamos antes, ¿vos ves que se está desmovilizada la gente con este protocolo antipiquete? Ayer no hubo grandes disturbios, pero ¿qué impacto estás viendo en la persona común de la calle, que no está por ahí nucleada en una organización específica, que no está haciendo militancia, que no está haciendo activismo? ¿La ves preocupada, la ves asustada, la ves retraída en cuanto a movilizarse, o la ves angustiada, cada vez más preocupada? Contanos un poco cuál es esa visión de esta realidad que hay en la calle. Sí, nosotros eso lo venimos discutiendo y mucho en los distintos ámbitos donde, bueno, nos desarrollamos, no solo en la red, sino, bueno, también en los otros que vos mencionabas. Claramente no estamos teniendo por ahí las mismas visiones todos, sino ya tendríamos quizás una Algo síntesis, más una conclusión, sólido. una fórmula, claro, una respuesta, Sí. pero yo no creo que el pueblo esté desmovilizado. Sí está muy preocupado, sí está, tiene miedo, obvio. Eh, Ujú. por ahí cuesta mucho desde lo sectorial algunas respuestas. A ver, por ejemplo, avanzan con los despidos en el Estado y uno ve que no hay la misma respuesta de los trabajadores y trabajadoras que lo hubo en la época de Macri, donde todos salieron masivamente a rechazar esos despidos, a movilizarse y enseguida encontró la solidaridad y acompañamiento de todos aquellos que, bueno, por ahí no estábamos afectados directamente, pero que no nos deja de impactar, ¿no? Que eso suceda. Pero porque también fue de otra manera cómo se llevó a cabo eso por parte de Claro. ese gobierno. Avanzaron como con 100.000 despidos de una, todos juntos a la vez, y también la respuesta fue como, no voy a decir que fácil, pero bueno, más sencilla en ese sentido. Este gobierno evidentemente aprendió, muchos de los funcionarios del macrismo están dentro de este gobierno. Entonces salieron con los despidos a cuentagotas en distintos puntos del país, en distintos organismos. 20 por acá, 50 por allá, 100 del otro lado, pero desparramado en todo el país, oficina de 2 personas. Van avanzando cada 3 meses, echan a 10.000, reincorporan a 5.000 de esos 10.000, a los 2 meses echan 2.500 de los 5.000 que reincorporaron. Entonces mantienen un disciplinamiento, un terror, un miedo absoluto sobre la gente de no sea cosa que yo sea el próximo despedido, me quedo en el molde, no salgo a pelear para ver si así no me echan o si me echan, bueno, ¿cómo hago para que me reincorporen? No establece ningún tipo de instancia de diálogo, de negociación con los sindicatos del sector. Entonces hace muy difícil la defensa y resolución de esos temas sectoriales, vamos a decirlo, además de que generan en el humor social, en la opinión pública, como cierto consenso de mentiroso gasto excesivo por parte del Estado, de un Estado enorme, ineficiente, para generar un consenso a esos despidos, y después resulta que lo que está haciendo es cerrar ministerios o instituciones, organismos, que lo que implican, más allá de las puestas de pérdida de trabajo, perdón, de la pérdida de puestos de trabajo, lo dije al revés, en realidad lo que significan es la anulación de derechos, del acceso del pueblo al ejercicio Cierto, de y esos derechos. cierto Ahora, desconcierto, ¿no? Cierto desconcierto también, porque a veces ellos comunican como que ya cerraron o ya no existe más tal cosa y eh, no es real, ¿no? exactamente, Entonces eso vienen también anunciando genera, 70.000 despidos en el Estado claro, desde que asumieron, y con los que hubo esta semana recién se está llegando a 30.000. No es cosa claro, menor.
Pero no es importantísimo poco. igual. Pero desde los 70.000 que anunciaron Ah, el día de diciembre que iban a avanzar con ah, eso, a los 30.000 que hay 10 meses después, hay, digamos, un trecho. Ahora decía, no me parece que el pueblo esté desmovilizado. ujú, Y no ujú. quiero hacer yo una efeméride o solamente recitar un calendario, pero para que se entienda lo que digo. Desde el mismo 20 de diciembre que volvimos a las calles, este, una tras otra fueron cada vez más masivas las movilizaciones. Desde el 27 de diciembre frente al Palacio de Tribunales, cuando la CGT y las centrales de las ambas CTA nos movilizamos para acompañar el planteo judicial contra la reforma laboral, ¿no? Del capítulo 4, perdón, del título 4 del DNU 70. La movilización del 24 de junio contra lo que era en ese momento la ley Omnibus, la enorme movilización del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, la del 24 de marzo que pese a que no logramos la unidad, fue unas movilizaciones enormes, de las más grandes de los últimos años. Tuvimos luego después también una masividad enorme en el acto del primero, perdón, antes tuvo la del 23 de abril también, en defensa de la educación y la universidad pública, que logró trascender a los docentes, a los estudiantes, a las autoridades universitarias, y todo el pueblo se volcó masivamente a la Plaza de Mayo. Decía después el acto también de las centrales del 1 de mayo, que hace añares que eso no sucedía, un acto de esas características. El paro del 9 de mayo, que fue muy fuerte, el paro Sí, de parece ese que momento. en lugar de escuchar al pueblo en términos de lo que significa una democracia, él piensa que Ujú. todo es un daño político personal y él es Goliat que lucha contra todo un pueblo, o sea, y en realidad en estos términos es muy difícil conciliar un punto medio, llegar a un equilibrio, respetar lo que ya está internalizado en todos nosotros, como son los derechos humanos básicos, te diría, hasta el agua, hasta la electricidad, hasta cosas elementales que hoy se han distorsionado fuertemente. Y sobre todo te quería preguntar, Matías, porque Ujú. hay algo como un protocolo no institucionalizado, le decimos nosotros, que es el funcionamiento de las redes sociales, la agresión que viene desde las redes sociales, los planteos que se hacen desde las redes sociales y, y un poco pensaba en términos de una red como las de ustedes, si están viendo algún abordaje para ese tema, si están viendo, porque es muy difícil también cuando la avanzada es tan fuerte, argumentar contrario, digamos, en algunos medios de comunicación, puede ser este programa, puede ser un montón de otros también, pero tampoco los espacios están explicándole un montón de cosas a la gente, por más que las sienten, ¿no? Porque digamos que el abandono es a todo nivel y esto en el día a día todos lo sentimos, pero como para dar herramientas para decir, no, mira, no es por acá. Y tampoco es un ataque político al presidente, es decirle, cambiar el rumbo porque así seguimos con indigencia, seguimos con pobreza, seguimos con vulneración de derechos, seguimos con desmantelamiento del Estado y no es la forma ni siquiera de lograr ningún desarrollo productivo de ningún tipo en ningún lado. ¿Cómo lo ven ustedes al tema de las redes sociales en el marco de la red, no? Sí, sí, obviamente que es muy difícil disputar contra todo ese poder mediático, ¿no? De las grandes empresas de los medios de comunicación, de todo lo que pone también en marcha dentro de ese dispositivo por parte del gobierno nacional, donde, bueno, utiliza los fondos reservados de la ahora nuevamente CIDE, justamente para incidir en las redes sociales con las granjas, ¿no? De trolls, de bots y todas esas cosas. De una Eh, violencia digital única, no se había visto. Exactamente, para Aparte amedrentar, del para lenguaje, ¿no? disciplinar. Del lenguaje que se está utilizando institucionalmente, la agresión Sí, en el
virulencia con la cual se expresan, se manifiestan. Yo creo que es eso también, ¿no? Para intentar a través del terror, del miedo, disciplinar a la sociedad, ¿no? Que no haya voces altisonantes, que no haya oposición, que la gente no pueda expresarse, que haya ese temor a la condena social, que si bien es solo a través de las redes, pero bueno, hoy eso implica mucha parte de nuestra vida, sobre todo en las generaciones más jóvenes y cómo incide incluso hasta en la salud mental de nuestros pibes, de nuestras pibas, de las juventudes. Eso ellos lo tienen muy estudiado, no es casual, no es un fenómeno local y nada más, esto es a nivel global. Hace rato, digo, no nos olvidemos también como Trump la primera vez que ganó las elecciones, cómo incidió ahí, lo propio también Bolsonaro en Brasil, lo que está sucediendo en Europa. Esto no, digo por eso, no es un fenómeno local, esto es una cuestión global que viene estudiada. Hay una guerra de corporaciones, ya nosotros siempre nos referimos al establishment, no como el poder establecido, y que, bueno, los gobiernos afines, ¿no? Al imperialismo llevaban a cabo. Hoy yo creo que las corporaciones ya están pretendiendo gobernar sin intermediarios, ¿no? Sin el Departamento de Estado de Estados Unidos, y es estos grandes empresarios directamente, ¿no? En la disputa, y bueno, y en eso son afines personajes como los que acabo de nombrar, y en eso entra Milei. Obviamente que la disputa es desigual. Intentamos tener una política y un abordaje en las redes, obviamente que intentar entrar en ese, digamos, formato, en esos nuevos códigos discursivos, obviamente que no desde la violencia o no desde gritar y la confusión, sino que intentando aportar claridad, invitando a la reflexión, viendo que también hay otros canales y otros lugares, digamos, para poder dar las discusiones. El tema de la comunicación fue una de las comisiones, ¿no? Que funcionó en el plenario del 14 de septiembre que hicimos ahí en la Facultad de Sociales, que vos referías al principio. También la de activismos y nuevas militancias. Hay nuevas formas de abordaje. Los jóvenes no participan, militan o construyen organización de la misma manera que estábamos acostumbrados los de nuestra generación y las generaciones anteriores de quienes nosotros aprendimos. Hay otras maneras de abordar y de participar, que no significa desinterés o descreimiento de lo político. Digo, si no nos explica, como decía recién, todas esas movilizaciones masivas, incluso la de ayer, que bueno, está ahí en la discusión si fue más grande todavía o no que la del 23 de abril, haya sido o no, de todas maneras fue gigantesca y en todo el país. En todo el país. Exactamente, entonces no hay desinterés en lo político. Habrá otras formas de acercarse, de abordar, de militar, de construir, y en eso, por eso es muy desigual la pelea que tenemos por delante, pero por eso es importante poder discutir, ocupar los espacios, los lugares los pocos lugares que tenemos para poder llegar con estas cosas, poder ser claros en el mensaje, invitar a los compañeros y compañeras, al pueblo, a que se sume a estas peleas, porque bueno, bien, como decías vos, el avasallamiento es tal de este gobierno, no, no la quiero hacer, digo, mucho más larga, pero digamos, si el pueblo lo votó, equivocadamente o no, no importa, no estoy en esa discusión, lo votó y legítimamente lo puso en el gobierno, fue porque había una situación económica que no era buena, cuestiones que la democracia a 40 años de su recuperación evidentemente no está alcanzando para resolver, exactamente. Hay crisis de representación, los partidos tradicionales tampoco dan esa respuesta, el resto de las organizaciones también estamos inmersas en esa crisis. Ahora bien, ninguna de esas cuestiones son las que está resolviendo Milei. Está empeorando absolutamente todos los indicadores. Si había mucha inflación el año pasado, bueno, ahora hay el doble o el triple. Si había pobreza, bueno, la misma creció a llegar al 53%. Hay 1 millón a 1,5 millones de pibes que no tienen al menos una de las comidas del día, y hasta puede ser que se estén yendo a dormir sin comer en un país productor de alimentos como lo es el nuestro y con extensiones
vastísimas de tierra, pero cada vez más concentrada en menos manos, porque lo que este gobierno sí está haciendo, en vez de darle alguna de las respuestas que el pueblo necesitaba y solicitaba, es terminar de saquear todos los recursos que tenemos como nación. Es descomunal cómo todas las reformas legales que están haciendo conducen a eso, a que nos quedemos sin absolutamente nada de nuestros bienes comunes y naturales, de nuestras riquezas. Ah. Matías, interesante todo lo que nos contaste y me gustaría, como última, para cerrar, supongo que van a redoblar esfuerzos después de la marcha de ayer y ante el veto de hoy, y en ese marco, ¿qué está pensando hacer la red? ¿De qué forma van a abordar esto siguiente que queda hasta mediados de octubre, donde se definirá este primer paso que puede ser la ley de financiamiento universitario, ¿no? A veces hay algunos que están planteando, y escuchaba algunas noticias, que esta es como la 125 de mi ley. ¿Será eso? O sea, ¿cómo están evaluando y cómo sigue esto de la red y cómo fortalecen la agenda? Bueno, yo creo que si bien se presenta, ¿no?, como una víctima en esto de me aprueban esta ley que va a dejarnos sin recursos, a su vez, bueno, en esa cosa medio oligofrénica que tiene, creo que quiere quedar como una imagen de autoridad, aunque se movilice 1 millón de personas en todo el país, yo lo veto igual, a mí no me van a condicionar. Digo, se presenta como víctima, pero a su vez quiere dar una imagen de fortaleza y avanza con el veto. Ahora, si él se muestra ante la sociedad, ante el mismo pueblo que quizás lo votó, porque yo creo que ayer mucha gente que movilizó, incluso lo votó Lo el año había pasado, se muestra de esa manera tan inflexible, ¿no? Sin convocar al diálogo, no reflexionar sobre el mensaje que dio el pueblo movilizado en la calle, yo creo que eso va a ser muy contraproducente para su propio gobierno. Yo creo que ayer el pueblo puede acompañar o no otras medidas, o puede haberse arrepentido o no de haberlo votado, pero evidentemente ayer dio un mensaje de defensa de la universidad y la defensa pública al movilizarse de esa manera. Y que él, en vez de haber convocado una instancia de diálogo a los docentes, a los rectores, a los estudiantes, a los trabajadores no docentes, avanza y persiste con el veto, desoyendo a la sociedad, bueno, desoye también el mandato popular que obtuvo en las urnas. Por eso yo también decía al principio, es un gobierno autoritario, de facto, que se está deslegitimando a sí mismo, ¿no? Esa legitimación de origen que tenía a través de los votos la está deslegitimando en la práctica. Yo creo que además de haber sido algo muy auspicioso la movilización masiva de ayer, también lo es el anuncio que hemos hecho de ambas CTA de avanzar en un proceso ya de unidad, pero aparte por la reunificación de ambas para volver a ser una sola, de plantearnos, ¿no?, la unidad con todos los sectores que mantienen la lucha contra los atropellos autoritarios de este gobierno. Creo que está en nuestras manos establecer, intentar encontrar esas respuestas que el pueblo necesita encontrar, que ayude a resolver las situaciones que lo acucian en la vida. En eso, Milei, lejos de esa imagen de fortaleza que pretende dar, bueno, si bien las encuestas muchas veces se equivocan, ya lo sabemos, pero me parece que todos esos indicadores negativísimos de la economía acumulando su gobierno, bueno, empiezan también a verse en las A encuestas de reaccionar. opinión pública, ¿sí?, a reaccionar por parte de la gente. Digo, cuenta con un apoyo que, si bien puede considerarse como alto para hacer un piso, pero ya dilapidó casi 30 puntos de apoyo desde que empezó su No gobierno, ¿no? construye capital Ganó el político. balotaje con 56% de los votos, pero tenía una imagen positiva del 70%,
que hoy ya está en el 43%, y la intención de voto, si bien falta para el 2025, está dándole el 29-30%. O sea, en 10 meses dilapidó todo el capital político que tenía. Bueno, yo creo que sí, que puede sucederse toda una serie de derrotas políticas, este gobierno, que bueno, que también nosotros como pueblo necesitamos dársela para que entienda, para que cambie el rumbo, para que mejoren las condiciones de vida del pueblo, ¿no? Matías, muchísimas gracias. Fue un gusto enorme verte de nuevo y compartir esta charla con vos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lali. Lo mismo digo, para mí un verdadero placer poder estar hoy aquí. Gracias. Un abrazo. Muy Chao, buenas chao. noches.